¿Qué tal, muchachos? El tema a tratar el día de hoy es acerca del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Por eso vamos a dar un pequeño concepto y unos cuantos ejemplos de cada término, de cada parte en este caso. A ver, el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es el mayor coeficiente numérico y el polinomio de mayor grado que está contenida en cada una de ellas. Si quiero saber determinar cómo se obtiene el MCD de varios polinomios, se procede de la forma siguiente. Se descompone cada polinomio en el producto de sus factores primos. Luego te dice que el MCD es el producto obtenido al tomar todos los factores comunes elevados a la menor potencia con la que entran a formar parte de cada uno de los polinomios. Entonces, chicos, en términos más sencillos, más abreviados, primero lo que tengo que hacer es, si tú tienes una expresión polinómica, simplemente lo tienes que factorizar, ¿cierto? Y eso lo vas a transformar en producto de sus factores primos. Y luego, para calcular el MCD, simplemente una vez que has factorizado todos los términos y lo has convertido en productos de factores primos, simplemente vas a escoger los factores comunes con el menor exponente. Así de simple nada más. A ver, un pequeño ejemplo. Miren, te piden hallar el MCD de estos tres términos. Estos tres términos ya lo hemos reducido en el producto de sus factores primos. Y están reducidos, acá no tienes nada que reducir o factorizar. Entonces, si quiero obtener el MCD, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger solamente los factores comunes. Por ejemplo, el 2, porque el 2 no es un factor común porque el C no lo tiene. Recuerda que el factor común es en la cual comparten los tres términos. El 3 sí es un factor común, bien. ¿Qué más? El X menos Y también es un factor común. El X más 2Y también es un factor común. Entonces sacamos el MCD, ¿cierto? Y los factores comunes serían el 3, el X menos Y y el X más 2Y. Correcto, ahí estamos bien, profesor, estamos bien, sí. Pero luego te dice que también tenemos que tomar todos los factores comunes elevados a la mayor, disculpe, a la menor potencia. Entonces, de 3, ¿cuál es su menor exponente? Profe, el 2. Del X menos Y, su menor potencia es 2. Y el X más 2Y, su menor potencia, se sobreentiende que es el 1. O sea, lo dejamos ahí nada más. Y esto sería la expresión del MCD. ¿Correcto, muchachos? Bien. El mínimo común múltiplo. A ver, mínimo común múltiplo. ¿Qué nos dice acerca del mínimo común múltiplo? El MCM nos dice, de dos o más polinomios es el polinomio de menor grado y menor coeficiente, bueno, en este caso prescindimos de los signos, del cual es factor o divisor cada uno de los polinomios dados. Eso sería el mínimo común múltiplo en forma general. Ahora, si quiero saber determinar o hallar el MCM de varios polinomios, se procede de la siguiente forma, a la forma siguiente. Se descompone cada polinomio en productos o factores primos parecido al anterior, pero en este caso el MCM es el producto obtenido al tomar todos los factores comunes, parecido también al, pero en este caso comunes y no comunes, elevados a la mayor potencia con la que entran a formar parte de cada uno de los polinomios. Pero un ejemplito sería mejor. Mira, el mismo que lo anterior. Determina el MCM, a ver, de la misma expresión anterior. Entonces, yo primero en este caso tengo que visualizar los factores comunes y no comunes. Los no comunes, ¿quiénes son? El 2, ¿sí? Y los comunes el 3, el X menos Y y el X menos Y. Sacamos eso de ahí. Entonces diremos MCM de A, B y C sería 2, 3, X menos Y X más 2Y. Pero profesor, no solamente es eso, no solamente nos dicen factores comunes y no comunes, también nos dicen elevados a la mayor potencia. Entonces, de 2, ¿cuál es el mayor exponente? Ah, profesor, el 3. Ahí está, el 3. Del 3, el mayor exponente es el 3. Colocamos 3. Del X menos Y, el mayor exponente sería el 3, ¿correcto? Del X más 2Y, el mayor exponente es el 4. Y esto sería el MCM de estos tres polinomios. Ahora vamos al primer ejercicio, muchachos. Miren, por ejemplo, tenemos hallar el MCD y el MCM de los siguientes polinomios. A ver, muchachos, te dice A, B y C. Si quiero hallar el MCD, primero tengo que ver cuáles son los factores comunes. Entonces lo que voy a hacer es simplemente enfocarme en una expresión, en el A. Si yo tengo, por ejemplo, el primer término es A más 3, tengo que verificar que todos tengan el X más 3. A ver, X más 3 en el primero, bien, en el segundo no lo está, entonces descartamos ya, porque tiene que estar en todos. Luego el X al cuadrado más 1, y eso efectivamente, mira, sí están en los tres términos. Luego el X menos 2 también está en los otros términos. Profe, ¿y el X más 7? No, el X más 7 está en el A, el B, pero no en el C. Por lo tanto, el MCD de los tres términos, por el momento, los factores comunes son los que mencioné. El X al cuadrado más 1,
y el x menos 2, ¿correcto? Bien, pero ¿qué más nos dice acerca del MCD? Que debe estar elevado a la mayor o al menor exponente. Debería ser elevado al menor exponente. Entonces, ¿cuál es el menor exponente de x al cuadrado más 1? ¿El 6, 3 o 2? Es el 2. Bien, y del x menos 2, el menor exponente es 2, correcto, y esto sería el MCD. Bien, pero si yo quiero hallar ahora el MCM, ¿qué es lo que tengo que hacer el MCM? Tengo que hallar los factores comunes y no comunes. Entonces sería, por ejemplo, igual que el anterior, me busco el x más 3, luego me voy al x al cuadrado. O sea, busco primero todos los términos de un solo término. Todos los términos de una sola expresión. X más 3, el x al cuadrado más 1, el x menos 2 y el x más 7, correcto. Profe, pero luego voy con los demás. Mira, el x más 7 ya lo coloqué, aquí está. El x al cuadrado más 1 también ya está. El x menos 2 también. El x más 5, profe, el x más 5 no lo coloqué, lo agrego, x más 5. X más 5 ya está. El x al cuadrado más 1 también ya está. El x menos 2 también lo coloqué. Y el x más 3 también ya está. Entonces ya están los factores comunes y no comunes. ¿Ahora qué tengo que hacer? Cuando te dicen el MCM, recuerda, son factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Recordemos, el mayor exponente de x más 3, por ejemplo, visualizamos acá hay un x más 3 a la 4 y x más 3 a la 3. El mayor exponente sería 4. Del x al cuadrado más 1, visualizamos acá están los tres términos, y el mayor exponente sería 6, bien. Luego del x menos 2, el mayor exponente, acá está, es el 4. El x más 7 es 6, y el x más 5 es 8. ¿Correcto? Bien. Entonces ya tenemos el MCD y el MCM de esos términos, muchachos. Ejercicio número 2. A ver. Mire, ayer hay el MCM de A, que es 6x a la sexta y al cuadrado, y el B es 8x a la cuarta y a la 7. Entonces, profe, pero el A no está en el producto de sus factores primos. ¿Por qué? Porque el 6 no es un factor primo, ¿cierto? Entonces, este 6 lo voy a descomponer en producto de factores primos. El 6 yo puedo multiplicar como un 2 por 3, ¿cierto? Entonces sería, descomponemos ahí en producto de factores primos y diremos que el A es igual a 2 por 3, x a la 6 y al cuadrado. El B, ese 8 ¿cómo lo transformamos? Como un 2 al cubo, por x a la 4 y a la 7. Entonces, si me están pidiendo el MCM, entonces son los factores comunes y no comunes, ¿cierto? Los factores comunes y no comunes. Entonces los factores comunes, primero con los coeficientes sería el 2 y el 3, ¿cierto? Luego el x y el y. Entonces sería 2, 3, x y y. Correcto, pero tenemos que visualizar también si es MCM, el mayor exponente. Entonces del 2, el mayor exponente, ¿quién sería? 3. Del 3, profe, no hay 3, solamente hay 3, pero elevado a la 1 y es el único, no hay problema, lo dejamos ahí. Y el x, el mayor exponente de x, es el 6, y del y es el 7. Por lo tanto, eso sería la expresión algebraica, o el mínimo común múltiplo, disculpe. Pero esto también lo podemos reducir, ¿cierto? 2 al cubo es 8, por 3, esto es simplemente 24, x a la sexta y y a la 7. También se puede representar de esta manera. Ejercicio número 3. Sea x al cuadrado menos x menos 6 y b x al cuadrado menos 4 más 3. Te piden calcular el mínimo común múltiplo sobre el máximo común divisor. Profesor, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerde, primer paso es reducir en el producto de sus factores primos o factorizarlo, ¿correcto? Entonces, factorizamos por el método de aspa simple, el A y el B. Sí, se puede hacer por el método de aspa simple. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo? A, x al cuadrado, menos x, menos 6, lo puedo expresar como por aspa simple. Siempre lo puedo factorizar por aspa simple. Entonces, de la siguiente manera, el x al cuadrado lo descompongo como x por x. El menos 6 yo lo puedo descomponer como menos 3 por 2, me da menos 6. Si tú lo multiplicas en aspa, efectivamente, ya lo vas a detectar que te da menos x, ¿cierto? Mira, a ver, x por 2 sale 2x, x por menos 3 menos 3x, y 2x menos 3x sale menos x, se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir? Que el valor de a, o el a, la expresión a, sería equivalente a x menos 3, recordemos que lo manejamos en forma horizontal, por x más 2. Entonces, el a ya está factorizado. Ahora vámonos con el b. El b, x al cuadrado menos 4x más 3. Descomponemos x al cuadrado como x por x y el 3 como menos 3 por menos 1. ¿Correcto? X por x y menos 3 por menos 1.
Lo multiplicamos en aspa, miren, a ver, menos x por menos 1 me sale menos x por menos 3 me sale menos 3x, y entonces menos 3x menos 1 me da menos 4x y está cumpliendo. Por lo tanto, yo puedo decir que el b sería x menos 3 por x menos 1, ¿cierto? X menos 3 por x menos 1. Ah, bien, profesor. Entonces, ya una vez factorizado el a y el b, lo que me queda determinar es saber quién es el MCM y el MCD. ¿Entendido? Entonces diremos lo siguiente. El MCD son los factores comunes. Entonces, el a y el b, ¿quién tienen en común? Solamente al x menos 3. Por eso te digo, el MCD, empezamos con el MCD, ¿cierto? Es de a y b es x menos 3. Y si yo quiero saber el valor del MCM, ¿quién sería? Son los factores comunes y no comunes. En este caso no me preocupo de los exponentes porque los términos no tienen exponentes, ¿correcto? Entonces sería los factores, el MCM serían los factores comunes y no comunes. ¿Quiénes serían esos? Ahí está, mira. El x menos 3, el x más 2 y el x menos 1. ¿Cierto? Son los factores comunes y no comunes de los términos. Bien, profesor, ya tengo eso de ahí, ya tengo los factores comunes y no comunes de la expresión. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que me piden? El cociente de los dos. Entonces lo reemplazamos, nada más sería si piden el MCM, que es x menos 3 por x más 2 por x menos 1, sobre el MCD, que es el x menos 3. Acá lo que voy a hacer es simplemente cancelar el x menos 3, finalmente nos va a quedar x más 2 por x menos 1. Y ahí está lo que nos están pidiendo, el MCM sobre el MCD. Bien, muchachos, ejercicio número 4. Hallar el MCD de A, donde tienes que es x al cuadrado menos 5x menos 6, y el B que es x al cuadrado menos 36, y el C que es x al cubo menos 216. Bien, empezamos. El A, factorizamos A, B y C, ¿correcto? El A, ¿con qué método lo resolvemos? Con el método de aspa simple. ¿Sí? Miren, ¿cómo sería? X por X y el menos 6, tú puedes decir, profe, menos 3 por 2, pero si te das cuenta no va a cumplir. ¿Cierto? Entonces, lo más lógico sería hacer esto, menos 6 por 1. ¿Sí? Mira, multipliquemos en aspas, x por menos 6 me sale menos 6x, x por 1x, y menos 6 más 1 me sale menos 5x, y también está cumpliendo con la parte central. Por lo tanto, yo puedo afirmar en este caso que la sería x menos 6 por x más 1, porque recuerda que lo formamos de manera horizontal. La letra B, muchachos, la letra B, la expresión B es x al cuadrado menos 36, profe, ¿y ahora con qué método podemos factorizar? Recuerda que hemos trabajado los diferentes tipos de factorización. Entonces, x al cuadrado menos 36, ¿a qué sería equivalente, profesor? Esto me parece que podemos usar las identidades, que es diferencia de cuadrados. Entonces le damos forma, mira. X al cuadrado menos 6 al cuadrado. Ah, ya me acordé, profesor. X al cuadrado menos 6 al cuadrado, ese es equivalente a x más 6 por x menos 6. Entonces ya tenemos factorizado el A y el B. Ahora vamos con el C. Es igual x al cubo menos 216. Entonces, este x al cubo menos 216 también es una expresión que tenemos que factorizar por el método de identidad, y eso es diferencia de cubos. Diferencia de cubos, recuerden chicos, productos notables. ¿Y esto cómo sería equivalente? Esto sería x al cubo menos 6 al cubo, diferencia de cubos. ¿Y la fórmula cómo sería? De la siguiente manera, yo sé que recuerdas. Es x menos 6 por x al cuadrado más 6x más 6 al cuadrado, ¿cierto? X menos 6 por x al cuadrado más 6x más 6 al cuadrado. Entonces, siguiendo resolviendo esto, sería de la siguiente manera. X menos 6 por x al cuadrado más 6x más 36. Ya está los tres términos factorizados. Entonces, como me están pidiendo a mí en este caso el MCD, entonces el MCD ¿qué cosa es? Son los factores comunes, solamente comunes en los tres términos. ¿Cuál es el factor común de los tres términos? Profe, acá tengo el x menos 6, bien, los tres términos tienen x menos 6 y x menos 6. El x más 1 no tiene, acá en el segundo no tiene, entonces el MCD simplemente sería el x menos 6, ¿cierto? Y así de sencillo, muchachos. Vámonos al siguiente ejercicio, chicos, ejercicio número 5. A ver qué nos dice el problemita número 5, chicos. Te dicen, hay el MCD de los polinomios, el P y el Q, y dar como respuesta la suma de sus coeficientes. A ver, empecemos, muchachos,
Factorizamos por el método de aspa simple, P y el Q. Bueno, observándonos chicos, el P y el Q son expresiones en las cuales se pueden factorizar por el método de aspa simple. Entonces utilicemos ese método. A ver, con respecto al P, ahí tenemos 9x al cuadrado más 7x menos 2. Por el aspa simple sería 9x por x, me da 9x al cuadrado. Y el menos 2, hoy lo puedes poner como menos 2 por 1, ¿correcto? Si lo multiplicamos en aspa, obviamente que va a cumplir. Mira, 9x por 1 es 9x, x por menos 2, menos 2x, y 9x menos 2 me da 7x. Está cumpliendo. Entonces vámonos con el Q. Bueno, ahí, obviamente, disculpen chicos, el P sería igual a 9x menos 2 por el x más 1. Ahí está factorizado esa expresión. Bien. Si nos vamos con el Q, sería 9x al cuadrado más 25x menos 6. Descomponemos, chicos, tratamos de ver usando el aspa simple cómo sería. Sería 9x por x. Y el otro sería menos 2 por 3, ¿correcto? Multipliquemos en aspa, miren, 9x por 3 sería 27x, x por menos 2, menos 2x, y 27 menos 2 me da 25x. Entonces, el Q sería 9x menos 2, recuerden que es en forma horizontal, por x más 3. Bien, entonces, el MCD, ya tenemos factorizados estas dos expresiones, el MCD, ¿quién sería? Recordemos, el MCD son los factores comunes nada más, con el menor exponente. Como el menor, no hay exponente, simplemente es el factor común. ¿Cuál es el factor común? El 9x menos 2, ¿correcto? Bien, ahora lo que nos están pidiendo no solamente es el MCD, nos están pidiendo dar como respuesta la suma de sus coeficientes. Entonces lo que tengo que hacer es sumar 9 y el menos 2. Sería 9 menos 2, sería 7. Y eso sería la respuesta en ese ejercicio número 5. Bien, vamos al ejercicio número 6. A ver, muchachos, acá nos dice, ayer el máximo común divisor de F, A y C. Entonces, pero si tú te das cuenta, de repente el F y A y el C pareciera el A y el F o el F y el A, que lo podríamos hacer por el método de divisores binómicos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero, profe, ¿para qué de repente hacer eso? También podemos hacerlo por el método de agrupación. A ver, intentemos, miren. 5x al cubo menos 5x al cuadrado, los primeros términos tienen 5, ¿cierto? En común, y aparte el x al cuadrado, y los otros dos términos tienen el 2 como factor común. Entonces, factorizando queda de esta manera, miren. El primero tiene 5x al cuadrado, ¿cierto? Esos dos primeros tienen 5x al cuadrado, y x menos 1 sería lo que nos quedaría, ¿cierto? Si tú lo distribuyes, mira, 5x al cuadrado por x me da 5x al cubo, menos 5x al cuadrado por 1 me da 5x al cuadrado. Ahora, el 2x menos 2, yo puedo factorizar el menos 2. ¿Para qué? ¿Por qué, profe? El menos 2. Porque si saco el menos 2, ¿qué es lo que me va a quedar? A ver, no cumpliría, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a cambiarlo. Entonces, como no cumple, dejémoslo de más simplemente, saquemos el 2 positivo, no hay problema, y quedaría x menos 1, ¿cierto? Mira, 2 por x, 2x, 2 por menos 1 sería menos, y ahí está factorizado. Entonces, si tú te das cuenta, estos dos términos tienen en común ¿cuál? Tienen el x menos 1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos quedaría? Simplemente nos quedaría el 5x al cuadrado más 2, ¿cierto? Y ya está factorizado el f. Bien. Ahora vamos a factorizar el a de x. ¿Cómo sería? Mira, el 2x al cuadrado más 2x al cuadrado. Disculpa, 2x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x menos 2. Hagámoslo por el método de agrupación. Los dos primeros tienen en común el 2x al cuadrado, ¿cierto? Y estos dos tienen el menos 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Sacamos 2x al cuadrado y nos quedaría x más 1, ¿cierto? Factorizando. Estos otros dos términos lo que tienen en común es el menos 2 y nos quedaría x más 1. Si tú te puedes dar cuenta, estos dos términos tienen en común la mitad, ¿cierto? Sería mitad. Y el x menos 1 no, sería el x más 1. Bien, ya está. Ahí está, 2x más 1. Sí, ese era el factor común porque los dos tienen el 2 y el x más 1, ¿cierto? Bien, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos quedaría el x al cuadrado y el otro sería menos 1. Sería x al cuadrado menos 1. Bien. Pero, ¿quedaría ahí la expresión? No, chicos, recordemos, mira, este x al cuadrado menos 1, yo puedo seguir factorizando. Utilizamos diferencia del cuadrado. Se supone que esto es un 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería el factorizar esta expresión x al cuadrado menos 1 al cuadrado? ¿Se acuerdan? Es x más 1 por x menos 1. Quedando de la siguiente manera, miren. 2x más 1 por x más 1 por x menos 1. Ahora, el x más 1 por el x más 1 son dos términos iguales.
Si yo tengo dos términos iguales, sumo los exponentes, quedando de la siguiente manera. Ahí te coloco para que lo veas. 2 por x más 1 al cuadrado, porque son dos términos, por x menos 1. ¿Correcto? Bien. Ahora, ya tenemos el valor de el factorizado. La expresión factorizada. Vamos a la C. X a la 4 más x al cubo menos x al cuadrado menos x. Entonces, profe, ¿cómo puedo factorizar en este caso? Primero, todos que tienen en común tienen la letra x. Entonces, factorizando sería x por x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Correcto. Bien, ahora, lo que vamos a hacer acá es método de agrupación, lo que está dentro del paréntesis. Mira, estos dos tienen un factor común, el x al cuadrado. Recuerda que es el x con el menor exponente. ¿Cierto? ¿Cómo nos va a quedar? Y acá, bueno, acá agrupamos, factorizamos el signo, ¿cierto? Nos queda de esta manera. En los dos primeros términos sería x al cuadrado y nos va a quedar x más 1. Si factorizamos el signo, nos sería menos x más 1. Ahora, lo que tienen en común en este caso sería el x, ¿cierto? El x más 1. Mira, este x que es de acá, de lo que está fuera del corchete. Y lo que tienen en común estos dos es el x más 1, ¿cierto? Ahí está. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar x al cuadrado menos el 1 de esa parte. Ahora, profesor, pero acá tenemos x al cuadrado menos 1, todavía podemos factorizarlo, ¿cierto? Eso es diferencia de cuadrados, ese es 1 al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar? Nos quedaría x por x más 1, y esta expresión es x más 1 por x menos 1. ¿Qué es lo que nos quedaría? Diremos, eso lo podemos reducir, sería x por x más 1 al cuadrado por x menos 1, ¿correcto? Bien, pero en este caso lo que nos están pidiendo es el MCD, y el MCD son los factores comunes, y no, disculpa, solamente son los factores comunes. ¿Y cuál es el factor común en todos? Profe, yo observo que todos tienen x menos 1, por lo tanto, el MCD sería simplemente el x menos 1, ¿correcto? Y eso sería el resultado final. Bien, chicos, gracias por su atención prestada, espero que este videito les guste y sea de su agrado, y les sirva mucho para su preparación. Muchachos, nos vemos, cuídense.